Hoy vamos a trabajar la primera parte de un texto que se llama De nuestros antecedentes, que están escritos 1 de Jacques Lacan, donde en principio plantea lo siguiente. Dice, al producir ahora por una vuelta atrás los trabajos de nuestra entrada en el psicoanálisis, recordaremos desde dónde se hizo esta entrada. Lo interesante acá es esto que plantea como al producir ahora. Ustedes saben que el funcionamiento de la significación en psicoanálisis tiene que ver con estos dos fenómenos de anticipación y retroacción. Por eso, dice Lacan, al producir ahora. En 1966, Lacan produce lo que antecedió su enseñanza oficial, la significación de lo que existió hasta 1951, no la tenía antes de 1951, sino recién en 1966, donde, como se dice, après coup, Lacan lo produce. Entonces plantea, médico y psiquiatra habíamos introducido bajo el membrete del conocimiento paranoico algunas resultantes de un método de exhaustividad clínica del cual nuestra tesis de medicina constituye el ensayo. De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, escrito en 1932, se apoya sobre 30 observaciones, aunque su método impone en ella una monografía, el caso Aimé. El caso Aimé era lo que denominaba un caso de psicosis paranoica de autocastigo. ¿Por qué de autocastigo? El caso de esta paciente tenía que ver con un caso de paranoia, es un caso de paranoia, donde sus síntomas decrecen de manera importante, especialmente el padecimiento que le generaba a Aimé, esos síntomas decrecen de una manera importante, a partir de que intenta matar a una actriz muy conocida, que es mejor no hacerlo como método de cura, pero en el momento en que intenta matar a esta actriz, ella recibe un castigo. Y lo que plantea Lacan es que había un sentimiento inconsciente de culpa, de ahí el legado ya de Lacan en 1932, muy importante de la obra de Freud, tenía un sentimiento muy importante de culpa que se alivia cuando recibe el castigo, no cuando ataca a la actriz, sino cuando recibe el castigo. Es decir, que al ser encarcelada, en realidad no va a una cárcel común, por supuesto, sino va, creo que, a lo que se llamaba un asilo de alienados, Aimé disminuye su sentimiento de culpa a ser castigada y por eso tiene un nivel de sufrimiento mucho menor. En ese sentido también plantea lo siguiente. Cuestión aparte es la de si esos mecanismos le son específicos. Se trata de los mecanismos de la psicosis paranoica de autocastigo, si son específicos a la psicosis. Aquí nuestro pensamiento nos obliga a dar una respuesta negativa. En otras palabras, como el tipo que estamos aislando se define por su estructura y su pronóstico, las técnicas de examen y de tratamiento que se descubran en el futuro podrán aumentar su extensión de manera considerable. ¿Qué plantea acá? Y esto tiene que ver un poco con lo que Lacan ya anticipa en 1932 en su tesis de doctorado. Se trata, al analizar y tratar un caso, y también, por supuesto, al pensar su pronóstico, de pensarlo en términos de estructura. En la tesis de doctorado de Lacan, llamada La psicosis paranoica y su relación con la personalidad, y en el caso específicamente de Aimé, la psicosis paranoica de autocastigo, lo piensa en términos de estructura, es decir, en términos de una relación de elementos que se vinculan entre sí en función de una legalidad. Son leyes que determinan la relación de esos elementos de una manera que puede ser comprensible
y diagnosticable de manera lógica. Esto, insisto, ya estaba anticipado antes de su enseñanza formal en 1951 en su tesis de doctorado. Pero no solo eso, sino su diferencia, la diferencia que establece Lacan de pensar. Ya no solo la psicosis de autocastigo, sino la psicosis en general, a diferencia de la psiquiatría de su época, como causada por lo que él llama la psicogénesis y por la personalidad, a diferencia de lo que se pensaba que era que la psicosis tenía como una causa orgánica. El cuerpo físico, el cuerpo orgánico era el causante, tanto por lesiones, por una cuestión hereditaria, por una cuestión genética, por infecciones o por enfermedades clínicas de diferentes índoles, es lo que se pensaba que causaba la psicosis. Bueno, Lacan ante eso ya opone la estructura y la conciencia con su dialéctica. Y una manera muy particular de entender tanto la personalidad como la conciencia. Ustedes dirán, bueno, Lacan trabaja en términos de inconsciente, la determinación del sujeto, ¿por qué hablaba de conciencia? Sin embargo, la conciencia era para Lacan en ese momento, esto sí lo modifica después, la sede o el lugar de la palabra y de los movimientos dialécticos, de la progresión dialéctica posible en una cura, en términos de palabra y de simbólico. Y fíjense que esto de la conciencia se ubicaba en lo que llama la personalidad. Pero ¿qué supone Lacan como personalidad? En la tesis de doctorado plantea lo siguiente: el punto de vista de lo individual en el fenómeno de la personalidad es el más llamativo para la intuición, es el que predomina en el uso de la lengua, pero es por definición científicamente inutilizable. Entonces, vieron que en un momento, al principio, dije que Lacan empieza con este escrito mencionando esto del producir ahora. Él produce en 1966 lo anterior. Bueno, la idea de sujeto que luego concibe Lacan ya estaba siendo anticipada por lo que entendía como personalidad, porque el sujeto claramente no se trata de individuos, no se trata de personas, no se trata de entes singulares, sino que se tratan de efectos y de efectos del lenguaje y de discurso. El sujeto es un efecto del discurso, por eso se ubica entre significantes. El sujeto es lo que es representado por un significante para otro. No son ni personas, ni individuos, ni atañe a nada que sea singular. Entonces, ya estaba siendo anticipada esta concepción, que después denomina sujeto, por lo que entiende como personalidad, porque dice, el fenómeno de la personalidad es el más llamativo para la intuición, mencionarlo como individual. Intuitivamente, nosotros suponemos que una persona es individual, o es el que predomina en el uso de la lengua, también lo llamamos así. El individuo tiene su personalidad, o fulano, mengano, tiene su personalidad, pero es por definición científicamente inutilizable, es decir, que la personalidad es un hecho de discurso y luego va a enfatizar que es un hecho social. La personalidad, la estructura y más específicamente la psicosis. Con respecto a esto, continúa en su tesis de doctorado planteando lo siguiente. ¿Quiere decir que los mecanismos que estamos demostrando dan suficiente razón al conjunto del delirio? Los organicistas tienden a dar al sistema del delirio el alcance de una elaboración intelectual de valor secundario y sin mayor interés. A pesar del refuerzo que nosotros les hemos aportado hasta aquí, en eso no lo seguiremos. Es decir, no es que existe algo orgánico y después el delirio como un desarrollo intelectual viene después. No. El pensamiento y la estructura del pensamiento es el que genera las posibilidades o las condiciones de posibilidad de la psicosis,
no algo vinculado al cuerpo. Y en este sentido, volviendo al texto de nuestros antecedentes, menciona a de Clerembault. Al respecto dice, reside en el rastro de Clerembault, nuestro único maestro en psiquiatría. Su automatismo mental con su ideología mecanista, de metáfora, en realidad no es mecanista, sino es mecanicista, muy criticable sin duda, nos parece en su manera de abordar el texto subjetivo más cercano a lo que puede construirse por un análisis estructural que ningún esfuerzo clínico en la psiquiatría francesa. Es decir, de Clerembault, organicista y todo, no desarrollando el planteo de Lacan, de todas formas se acerca más a un planteo estructural que otros de sus colegas.